nuestras Biblias en el libro de Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2, 21. Dice el apóstol Pedro a su audiencia y también el Señor a nosotros: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Padre, damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por Cristo, porque tú nos has dado a Cristo y en Cristo hemos recibido todas las cosas que necesitamos. Te rogamos por este tiempo, te ruego, Señor, que tú me asistas, que me ayudes a ser claro, Señor, a que tú puedas usar mi vida, Señor, como a ti te parezca, sabiendo de que tu palabra es poderosa para producir bien. Ayúdanos, abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, que también podamos prestar atención. Señor, líbranos de toda distracción. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Si usted desea tomar allí su asiento, lo hacemos. Vamos hoy a repasar algunos versículos, partiendo de la base de lo que dice aquí Pedro en su carta. Estamos próximos ya a las Pascuas y es un tiempo muchas veces para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Claro que nosotros no necesitamos las Pascuas para hacer esto, lo hacemos constantemente. El Evangelio nos recuerda constantemente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y especialmente un día como hoy, en la Cena del Señor, recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este tiempo que vamos a estar en tiempos donde también el mundo a su forma, a su manera, quiere recordar y honrar de alguna manera el sacrificio de nuestro Señor, nosotros también como iglesia lo hacemos. Y aunque para esto quedan algunos días, yo quiero comenzar meditando en esto. Y para esto quiero mencionar las 7 frases que el Señor pronunció en la cruz. El Señor allí, estando crucificado, Él pronunció 7 frases que, como dice aquí el apóstol Pedro, son un ejemplo para que nosotros podamos vivir. O sea, todos los creyentes reconocen que la vida de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo perfecto para vivir como creyentes. Él nos ha dejado pisadas en su vida para que nosotros podamos imitarlas. Y al imitarlas, imitamos también a Cristo y el Espíritu Santo obra en nuestras vidas conformándonos a la persona de Cristo Jesús. Y claro, su vida nos proporciona ejemplos, los ejemplos necesarios para poder vivir, comportarnos, transitar en este mundo. Eso es cierto. Ahora, sin embargo, el apóstol Pedro dice que no solamente la vida del Señor, sino también su muerte, debe enseñarnos cómo debemos vivir. Eso es lo que dice. Dice que para esto fuisteis llamados, que también Cristo, Él padeció por nosotros, pero padeció por nosotros dejándonos ejemplo. Su muerte en la cruz fue un ejemplo para que nosotros sepamos cómo vivir. Los cristianos vemos generalmente la cruz como un ejemplo de la gravedad de nuestro pecado. Entendemos que el pecado no es un juego. El pecado trae grandes consecuencias. Y cuando vemos la cruz y cuando pensamos en nuestro Señor allí crucificado, pensamos en la gravedad del pecado. Entendemos que Él es nuestro sustituto perfecto. Cuando vemos la cruz entendemos que necesitábamos un Salvador, que estábamos perdidos. Es claro el mensaje de la cruz. Pero obviamente el apóstol Pedro no desestima esto. Lo que él dice que la crucifixión es más que solo ver
un ejemplo y un sustituto para cada uno de nosotros, sino que en esta muerte el Señor sufrió para dejarnos un ejemplo. Él murió para dejarnos un ejemplo de cómo nosotros debemos vivir. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue que Él dejó este ejemplo? ¿Cómo es? No es un ejemplo que Él pudo dar con algo que está haciendo. No es yendo a algún lugar, no es enseñándonos algo. ¿Por qué? Porque sus piernas y sus manos están clavadas a la cruz. Tampoco tenemos un ejemplo o una enseñanza teniendo en cuenta lo que Él estaba pensando en la cruz, porque nosotros no sabemos lo que el Señor pensaba. Así que no es con sus manos, ni con sus pies, ni es con sus pensamientos, en lo que nosotros recibimos ejemplos para vivir, sino en lo que Él dice, en lo que Él expresa. Y es esto lo que nos dice el apóstol Pedro, que nosotros tenemos ejemplo en sus palabras, en lo que Él dice. Y el Señor, como dije antes, hace 7 declaraciones que revelan su virtud y nos dejan un ejemplo. Lo que Él dijo entonces al morir se convierte en los principios necesarios para que nosotros vivamos en este mundo. Y la primera declaración que el Señor hace en la cruz se registra en Lucas, capítulo 23, versículo 34. Acompáñenme, por favor, a la lectura. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Si usted está aquí y no tiene una Biblia para seguir la lectura, le rogamos que levante su mano y alguno de los hermanos va a prestarle una Biblia para que pueda seguir la lectura. Así que si alguien necesita, por favor, levante su mano. Es importante que podamos seguir la lectura, que usted pueda anotar los pasajes para que pueda luego en su casa también releerlos y pueda chequear lo que le estamos enseñando. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Casi este versículo ni siquiera tendríamos que buscarlo en nuestras Biblias porque lo conocemos de memoria. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Claro, nosotros podríamos esperar que una persona esté rogando a Dios para salir de esa situación, de la situación que estaba nuestro Señor Jesucristo. Que las palabras que pudieran salir de un hombre colgado en una cruz pudiera ser, qué injusto es lo que estoy sufriendo. Oh Señor, sácame de este lugar. Sería razonable escuchar de una persona que está crucificada que pidiera castigo para aquellas personas que lo están asesinando. Que Dios cierre sus oídos a las oraciones de aquellos que le están maltratando, que reciban castigo por lo que están haciendo. Que caiga algún tipo de maldición sobre sus asesinos. Pero nuestro Señor Jesucristo no pide nada de eso, sino que las primeras palabras que salen de la boca, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, son palabras de perdón. Una súplica por ellos, por aquellos que lo están crucificando. El Señor comprende como nadie el corazón oscuro, caído del hombre. Él comprende como nadie la insensatez que provoca el pecado, la crueldad que permite el pecado, la ceguera de personas que están sin Dios. Él lo comprende, Él entiende esta situación. Pero fíjense en que el Señor no está preocupado por la situación en la que Él está. Él está preocupado por la situación que están aquellas personas que están allí, que lo están asesinando. Él está orando por las personas que están maltratándolo y ora para que esto no lo sea tenido en cuenta. Este es el corazón de nuestro Señor. Un corazón puro, magnánimo, perfecto. Pero dice que cuando le maldecían, Él no respondía con maldición, sino que oraba por ellos. Él muere pidiendo perdón por aquellos que pecaron contra Él. Él muere perdonando a aquellos que pecaron contra Él. Y esto, mis hermanos,
es un principio para vivir. El vivir perdonando. El vivir perdonando. Este debe ser un principio en nuestras vidas. Yo no sé cómo piensa vivir usted. No lo sé. Si usted piensa vivir reteniendo rencor, guardando rencor en su corazón. Pero sí tenemos aquí el ejemplo de que debemos tener un corazón perdonador. Debemos llenarnos de compasión aún por aquellas personas que nos están haciendo daño, que nos están haciendo sufrir. Debemos estar más preocupados porque las personas que no entienden lo que están haciendo reciban perdón antes que reciban castigo. Este es un ejemplo para cada uno de nosotros. La segunda exclamación que hace el Señor se encuentra en Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Algunos versículos más adelante. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Recuerdan esta escena, no? Es la escena de dos ladrones crucificados, uno a su derecha y uno a su izquierda del Señor Jesucristo. La historia nos cuenta que no había relación de los ladrones con el Señor, pero uno de ellos fue movido a arrepentimiento. Uno de ellos. ¿Qué vio el ladrón? ¿Qué vio? ¿Qué fue lo que hizo que él fuera salvado? ¿Qué milagro vio en ese momento? ¿Qué palabras escuchó? ¿Qué panorama él estaba contemplando? Él no vio nada que pudiera salvarlo, que pudiera convencerlo de que Cristo era el Mesías. Nada, al contrario. El Mesías estaba siendo crucificado. ¿Qué ocurrió? El milagro que solamente Dios puede hacer. La salvación es del Señor. Solamente Dios puede transformar los corazones de piedra en corazones de carne. Solamente Él puede hacer el milagro de la vida eterna. Solamente Él. Y esto es un principio también para nosotros, de entender que la salvación no depende de nada que nosotros podamos decir o hacer. Nada. De nada que nosotros podamos mostrar. La salvación pertenece al Señor. Ese es un buen principio. Es un principio que también debemos recordar los que predicamos y los que pastoreamos congregaciones. Muchas veces creemos que la conversión de las personas dependen de nuestras estrategias, de nuestros programas, de lo que nosotros ofrecemos. No, un error. Debemos trabajar para el Señor y debemos hacerlo, claro que sí, fielmente, pero la salvación depende del Señor. Cuando tú predicas el Evangelio, las personas no se van a salvar por tus palabras, por la sabiduría de tu presentación, no. La salvación es del Señor y debemos confiar en que el Evangelio es poderoso para transformar las vidas. La tercera declaración de Cristo en la cruz se encuentra en Juan 19, 26, 27. Juan 26, 27. En esta ocasión el Señor está contemplando a su madre, allí a los pies de la cruz. Juan 19, 26, 27. Qué lindo es escuchar el ruido de las páginas de su Biblia. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire, él no está preocupado por su situación. Es difícil cuando estamos en situaciones de dolor o en situaciones de crisis ver más allá de nuestra propia aflicción y de nuestros propios problemas. Él ve más allá. Él no está preocupado de su propia situación, él está pensando en su madre.
Su madre parecía haber enviudado. Una vez que comienza el ministerio de Jesús, nosotros no sabemos mucho acerca de José. Aparentemente José muere. Y María queda enviuda. Y claro que el Señor Jesucristo tenía medios hermanos. Pero sabemos por los relatos de las Escrituras que sus hermanos todavía no eran creyentes, no creían en Él. Así que el Señor no quiere dejar a su mamá a cargo de sus hermanos no creyentes y está pensando en la situación de su madre. Estando Él en esa situación, Él ve más allá y Él está pensando en su mamá. Y este también es un principio para nosotros, ¿no? Las personas solamente se ocupan en su propia situación. A veces el dolor, la aflicción, hace que las personas endurezcan sus corazones, cierren sus ojos, cierren sus oídos a lo que está pasando a su alrededor. Y provoca, a veces el dolor provoca como un egoísmo. No sé si a usted le ha pasado. Muchas veces hay personas que están pasando por situaciones críticas, pero también a su lado hay personas que están pasando por el mismo dolor o quizás por dolores más pequeños, pero el dolor, la angustia, cierra su boca, cierra sus ojos para ver la necesidad de los que están a su alrededor. Y nosotros, hermanos, debemos caminar este camino en el cual el Señor va a permitir aflicción en nuestras vidas, no siempre mirando nuestras propias necesidades, nuestros propios dolores, nuestras propias angustias, sino teniendo empatía con aquellos que están a nuestro alrededor. El Señor permitirá dolores en tu vida, pero también de las aflicciones que el Señor permita, del consuelo que nosotros recibamos de esas aflicciones, es para que con ese mismo consuelo podamos consolar a otros y podamos ver más allá de nuestra necesidad, las necesidades de las personas que están a nuestro alrededor. La cuarta palabra de la cruz está registrada en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió entendiendo la gravedad, el poder del pecado. El pecado nos separa de Dios. Él dice: ¿por qué me has desamparado? Esto es una palabra terrible. Esto es una palabra lúgubre, es una palabra fría, es una palabra violenta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, hermano, preste atención a esto. El pecado pudo lograr algo que nada más en el universo podría haber logrado. No hay ningún poder, ninguna fuerza en el universo que pudiera haber logrado lo que el pecado logró hacer. Los hombres no podían separar al Hijo del Padre. Los demonios no podían de ninguna manera separar al Hijo del Padre. Satanás mismo no podía separar al Hijo del Padre, pero el pecado separó al Hijo del Padre. El pecado separó, cortó la comunión entre el Hijo del Padre. El pecado es el acto más devastador en el universo porque nos separa de Dios. ¿Cómo debemos vivir? Debemos vivir entendiendo las implicaciones de nuestro propio pecado, entendiendo que el pecado nos aparta, nos separa, interrumpe la comunión con nuestro Dios. Debemos comprender la terrible consecuencia que trae el pecar y nunca tomarlo livianamente. Ese es un principio para vivir. La quinta exclamación que hace nuestro Señor se encuentra en Juan 19:28.
Juan 19, 28. Estando ya sobre el final de su muerte, estando ya próximo a morir, el Señor dice estas palabras que también se conforman hoy para cada uno de nosotros como un principio para vivir. En Juan 19, 28 dice el Señor, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed, dijo, tengo sed. Y esto nos hace ver que nuestro Señor Jesucristo es realmente humano. Él no dijo, tengo sed de Dios, no. Él tenía sed. Él necesitaba beber agua, tenía una necesidad, estaba allí en la cruz, necesitaba que alguien supliera su necesidad. Él dijo, tengo sed. Y esto nos enseña acerca de la fragilidad humana. Hermanos, somos frágiles y necesitamos ayuda. Casi todos nosotros venimos de un contexto donde parecía ser más espiritual negar nuestras necesidades, negar nuestros dolores, decir estoy bien. ¿Cómo estás, hermanos? Está todo bien. Yo a veces le digo a los hermanos, y no me gusta decir está todo bien, porque nunca las cosas están todo bien. Algunas cosas están bien y algunas otras no. En algunas cosas estamos dependiendo del Señor, esperando que el Señor nos dé la salida, lo resuelva. Pero muchas veces, muchos de nosotros hemos aprendido a negar nuestra realidad. Hermano, no se queje. No le diga a Dios cuán grande es su problema. Dígale a su problema cuán grande es su Dios. No, yo le digo a Dios cuán grande es mi problema. No lo niego. Necesito de ustedes. Necesito de ustedes. Ese es un principio. Dios, colgado de la cruz, Él dijo, tengo sed, necesito que alguien me dé de beber. ¿Cuánto más nosotros necesitamos de nuestros hermanos? ¿Cuánto más nosotros en un lugar como este necesitamos reconocer nuestras necesidades? ¿Cuánto más nosotros necesitamos reconocer la ayuda de nuestros hermanos, la ayuda de nuestra iglesia? Hoy, ustedes saben, recibí la noticia de una hermana que acaba de perder a su mamá. Ella nos visitó varias veces. ¿Cuánto esta hermana necesita de su iglesia, de sus hermanos? ¿Cuántas veces nosotros hemos necesitado de una palabra? Ninguno de nosotros puede decir, yo no necesito de nadie. No es eso como el Señor nos enseña a vivir. No es negando nuestras necesidades. No es diciendo soy fuerte, no. Es diciendo soy débil. Es reconociendo nuestra necesidad, nuestras limitaciones. Entendiendo que necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos. Yo necesito de las oraciones de ustedes, usted necesita de las oraciones de sus hermanos. Juntos nos edificamos, juntos nos fortalecemos. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Y este es un principio para vivir. Reconocer nuestra necesidad, reconocer que necesitamos ayuda. La siguiente palabra que encontramos está allí en Juan 19:30. Juan 19:30. Amén. ¿Cómo debemos vivir? Haciendo un resumen de esto. Debemos vivir como Él murió. Debemos vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros, aunque esas personas nos estén haciendo daño. Debemos estar más preocupados por el perdón que por la venganza.
Debemos vivir estando atentos a que Dios pueda usar nuestras vidas para traer la verdad a aquellas personas que están condenadas. Debemos vivir amando de manera abnegada a otros que tienen menos dolor que nosotros. Debemos vivir olvidando nuestro propio dolor y teniendo compasión por los demás. Debemos vivir estando dispuestos a reconocer nuestra debilidad humana y siendo dependientes de aquellos que puedan satisfacer nuestras propias necesidades. Y la sexta palabra que el Señor pronuncia en la cruz es consumado es. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Nuestro Señor muere no porque se terminó simplemente su vida. No muere simplemente porque se terminó su tiempo. Él muere completando la tarea que el Padre le dio. Él dijo, consumado es, completé la tarea. El apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 4 en adelante, dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él vino con una tarea y completó esa tarea. Él venció a la muerte, Él derrotó al diablo, Él juzgó al pecado en su carne de una forma perfecta. Él no solamente vivió, sino Él completó su tarea. Y por eso el versículo 9 de Filipenses del capítulo 2 sigue diciendo adelante, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Una cosa, hermanos, es llegar hasta el final de nuestra vida y otra cosa distinta es terminar la tarea que el Señor nos ha dado. Debemos estar más preocupados en terminar la tarea que en extender nuestra vida. Muchas personas están preocupadas en su salud, y está bien, en tener una vida sana, y está bien, pero a veces nos enfocamos tanto en que nuestra vida sea larga, pero nos olvidamos que no solamente el Señor nos permite vivir por vivir, sino para que nosotros cumplamos una tarea. Él soportó el dolor porque Él entendía la tarea que tenía. Y nosotros debemos avanzar en medio del dolor, en medio de la dificultad, para poder completar la tarea que el Señor nos dio. Pablo obviamente aprendió del Señor Jesucristo y dijo, bueno, llegó mi hora de morir. Llegó la hora de morir. Ya está, llegaron mis años para morir y bueno, no, Él no dijo eso. Él dijo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla. Amén. Debemos vivir la vida no solamente hasta que la vida se acabe, sino que debemos vivir con el objetivo de completar la tarea y el propósito que el Señor te dio. Algunos de ustedes son muy jóvenes y quizás no piensan en esto. Algunos estamos ya entrando en nuestra madurez o somos maduros y pensamos qué cosas hemos completado y qué cosas no hemos completado. Solemos a fin de año hacer el balance de aquellas cosas que logramos y aquellas cosas que no logramos. Y decimos, algunas cosas salieron bien y algunas cosas salieron mal, estamos avanzando, hemos logrado, no sé, comprar, tener, pero la pregunta es, ¿te preguntas si estás avanzando en la tarea que el Señor te ha dado? Si al final de tus días no solamente puedas decir, ok, he criado a mis hijos, tienen un buen trabajo. El otro día hablaba con una persona y él me decía, me dice, yo estoy como Kung Fu, me dice. Toda mi vida la puedo llevar en una bolsita atrás mío. Ya no tengo nada que me pese. Mis hijos los he criado, son hombres de bien. Él había estado congregando durante mucho tiempo, tuve la oportunidad de predicarle el Evangelio nuevamente. Y me dice, pero mi vida está hecha. Le digo, no, te equivocás. No.
Dios te dio la vida para que completes una tarea. La pregunta es si completaste la tarea que el Señor te ha dado. Tu vida no termina simplemente en criar hijos. Nuestra vida va a acabar cuando nosotros acabemos la tarea que el Señor nos ha dado. Así que, así es como debemos vivir. Y las últimas palabras que se registran de nuestro Señor Jesucristo están en Lucas 23, 46. Ya estamos terminando. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza también que estén pasando. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nuestro Señor murió en plena confianza de que el Señor, su Padre, cumpliría sus promesas. Él le dijo que le resucitaría, y el Señor sabía que el Padre cumpliría su promesa y Él resucitaría. Y este también es un principio para cada uno de nosotros. Debemos vivir con plena confianza de que el Señor cumplirá las promesas que nos ha dado a nosotros. Debemos vivir encomendando nuestras vidas al Señor, encomendando nuestro destino en sus manos. Entonces, ¿cómo debemos vivir? Bueno, debemos vivir perdonando a aquellos que pecan contra nosotros, debemos vivir compartiendo la verdad con los perdidos, debemos vivir amando abnegadamente, poniendo la atención no solamente sobre nosotros, sino sobre los que sufren a nuestro alrededor. Debemos vivir entendiendo las serias implicaciones del pecado y su poder para separarnos de Dios. Debemos vivir sin tener temor de admitir nuestra debilidad, nuestra fragilidad y permitir que otras personas nos ayuden. Y así que de esta manera se fortalezca la comunión del cuerpo. No debemos vivir solamente para terminar nuestras vidas, sino que debemos vivir para terminar el trabajo que Dios nos ha dado. Y debemos vivir y morir confiando que nuestro destino está en las manos del Señor, que Él guardará nuestras almas, nuestro reposo, y que estaremos con Él en la eternidad, que Él cumplirá las promesas que nos ha dado. Él ha prometido cuidarnos, y Él así lo hará. Él nos cuidará. Y es así como debemos vivir. Así que la muerte de nuestro Señor Jesucristo entonces se convierte en principios para que nosotros podamos vivir. Las palabras que Él pronunció en la cruz son un principio de cómo nosotros debemos afrontar nuestras vidas. Y sé que el Señor fue resucitado porque en Él se halló perfección. Él cumplió perfectamente lo que el Padre le encomendó. Y muchos de nosotros podemos decir, pero nosotros estamos muy lejos de ser perfectos. Nosotros no amamos como debemos amar, no perdonamos como debemos perdonar. No tenemos empatías con las personas que están alrededor como debemos tener empatía. Señor, entonces, mira, el Señor cumplirá sus promesas no por lo que tú hagas, sino por Cristo. Por eso una y otra vez nosotros como creyentes recordamos que debemos ser hallados en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Dios no mirará nuestra justicia, sino mirará la justicia de Cristo. Pero claro que como creyentes, cada uno de nosotros queremos imitar a nuestro Señor. Nos esforzamos por amar como Él amó, por vivir como Él murió, por andar por este mundo no solamente mirándonos nuestro ombligo, sino viendo la necesidad que está a nuestro alrededor. Tú y yo muchas veces somos consolados en el consuelo que Dios nos ha dado, pudiendo hablar del consuelo de Dios a otras personas. El Señor nos reconforta. Queremos imitar al Señor, queremos imitar al resucitado. Y queremos que estas palabras en nuestra vida sean hoy una inspiración, un principio para enseñarnos cómo vivir
Él en su muerte nos enseñó cómo debemos vivir. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú a la sombra de la muerte, colgado en el madero, tú pudiste darnos principios para cómo nosotros debemos vivir. En tu muerte, Señor, encontramos nosotros esos principios.